Bien, pues buenos días a todos, hermanos. Qué maravilloso es iniciar un domingo alabándole, ¿verdad? Exaltándole. Por eso tenemos el tiempo de las alabanzas. Lo decía yo ahorita en la oración, pero se lo recuerdo. Las alabanzas, los cantos, no son un relleno para esperar a que la gente llegue. Ese es un momento de adoración, de gozo, dice la Biblia que es hermoso habitar los hermanos juntos. Y nos preparan para la palabra, pero el servicio es todo, ¿verdad? Desde la alabanza hasta que terminamos esta reunión que hemos preparado para darle honra y gloria a Dios. Vamos a continuar esta mañana con la cuarta parte. Ya dijimos que esta parábola era más larga. La cuarta parte de la parábola que la mayoría de las Biblias le llaman ¿cómo? Parábola del hijo pródigo. Pero lo voy a remarcar otra vez para que nos quede claro. Aunque la mayoría de las Biblias le titulan parábola del hijo pródigo, ¿quién es el personaje central de la parábola? El Padre, que representa ¿a quién? A Dios, al Dios de misericordia, al Dios que es misericordioso con el pecador, que se goza cada vez que un pecador ¿qué? Se arrepiente. Eso debemos tenerlo claro, pues es el mensaje central, es la misericordia de Dios. Amén. Bueno, ya vimos los primeros 4 versículos. Le voy a dar lectura para que todos estemos en la misma línea. Quizás algunos se esté incorporando a esta serie. Le recomendamos escuchar los 3 anteriores. Le voy a dar lectura a Lucas 11 al 13. Dice: también un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya vimos que esta historia de 2 hijos comienza con el hijo ¿qué? El menor, el hijo menor, que en un acto de total falta y ofensa a su padre, le pide anticipada su herencia. ¿Por qué? Porque quería vivir su vida, quería vivir apartado de su padre, apartado de su familia, apartado de su ciudad. Y eso es lo que hizo, ya lo estudiamos, dice la palabra de Dios, que se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Y pasó lo que tenía que pasar. Lucas 15:14. Lucas 15:14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. En términos literales, se le acabó el dinero, ¿verdad? Y el dinero hay que administrarlo con sabiduría. El dinero Dios nos lo provee para administrarlo, amén. Y debemos hacerlo con sabiduría. Este joven lo malgastó y encima vino una crisis económica. Hemos explicado y hace 8 días recordábamos que ningún cristiano estamos exentos de una crisis económica. Sea personal, a lo mejor alguien lo liquidan de la empresa, no sé si a alguien le ha pasado, en la empresa te dicen vamos a cerrar o ya no necesitamos de ti y viene una crisis económica a la familia, o puede ser la crisis económica en una ciudad, en un país, en el mundo entero. No estamos exentos de vivir crisis económicas, pero la Biblia sí nos habla de cómo enfrentarlas con la dirección de Dios. Y veíamos cómo en Génesis 41:33 el consejo de Dios a Faraón por boca de José, y le pidió que se proveyera de un varón que prudente y sabio. Necesitamos ser prudentes y sabios para administrar el dinero que Dios nos permite tener. La palabra prudente es apto, entendido, cauteloso. Hay quien de repente tiene mucho dinero y yo invito y gasta y sus zapatos están buenos, pero me compro otro par. El otro día una persona me dijo: oye,
te pido un favor, estaba yo en la plaza comercial, dice, veme a comprar unos tenis, que es que no me da tiempo, y llegaron unos tenis, ¿cuánto valen? 5,400. Y había colas para comprarlos, que porque eran los no sé qué de no sé quién. No, necesitamos ser prudentes. También sabios, habla de una habilidad, de una capacidad, de una sagacidad, pero que viene primeramente por tener temor de Dios. Tenemos que ser sabios como en administrar nuestro dinero. También veíamos que el siguiente consejo, Génesis 41:34, le pide que en los años de abundancia quintara la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan qué significa quintar? Ahorrar el 20%. La Biblia nos enseña que debemos aprender a ahorrar. Si te llega la quincena y te alcanza para lo necesario y te sobra un poco, ¿qué hay que hacer? Ahorrar. La palabra de Dios nos enseña a ahorrar. Aquí habla de una época de abundancia que podían ahorrar el 20%. A lo mejor tú dices, no, yo el 20%, pero ¿de dónde? Ahorra un 10, un 5, 100 pesos esta quincena, a lo mejor la otra 200, ahorrar, pero ahorremos. Les hablaba yo de la regla 10, 20, 70, que algunos teólogos enseñan, ¿no? El 10 lo que es de Dios, aunque hoy sabemos que estamos bajo la gracia, no estamos limitados a un 10, ahora podemos tener un corazón generoso, un 20% de ahorro, o un 10 o un 5, lo que puedas ahorrar, y con el resto vivir. Pero la Biblia nos habla de ahorrar, no de ser tacaños. ¿Se acuerdan que vimos Proverbios 11:24? Que dice que hay quienes reparten y les es añadido más. La gente generosa, Dios lo bendice. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen ¿a qué? A pobreza. La versión de Dios habla hoy dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y gente tacaña de Monterrey, dice que yo no sé si sea cierto. ¿Alguien lo ha comprobado que los de Monterrey son tacaños? Tienen esa fama, pero no lo sé. Y gente tacaña que acaba en la pobreza. Bueno, Lucas 15:14, pues ¿qué pasó con este joven? Malgastó, despilfarró, viene la crisis en aquella provincia y comenzó a faltarle. Estuvo en una pobreza extrema, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿era una prueba de Dios? ¿Dios estaba probando su corazón? No. ¿Eran las consecuencias de qué? De su vida de pecado, de mal administrar lo que él tenía, ¿no? Y explicábamos hace 8 días, una cosa es que Dios puede probarnos soberanamente, pero otra cosa es que vivamos la consecuencia de ser malos administradores. Hasta ahí nos quedamos. Dice a continuación Lucas 15:16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Vean qué tan bajo cayó este hijo menor. Lo tenía todo en casa de su padre. Recibió una herencia de la que tardó algunos días en juntarla, en vender, y ahora lo vemos en la peor de las condiciones que puede estar un ser humano. Vean el versículo 15, comencemos por ahí. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que administrara su empresa. Así dice, ven, vas a administrar todos mis negocios porque tienes buen corazón. ¿A dónde lo mandó? A apacentar cerdos. De manera general, era uno de los oficios más bajos que había, ir y a limpiar cerdos y alimentar cerdos, pero más para un judío. Más para un judío. Para los judíos, por la ley mosaica, el cerdo es un animal que
inmundo. Dice Deuteronomio 11:7, hablando de lo que no podían comer y no debían comer, dice también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis, ¿por qué? Por inmundo. De la carne de ellos no comas, ni toques su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. La palabra inmundo también del hebreo significa totalmente impuro, contaminado. Comer cerdo, tocar un cerdo muerto. Imagínense, alimentar, limpiar los cerdos para un judío era estar en un grado de ser inmundo. Había caído en la condición más baja que podía caer. A tal grado que dice ahí el versículo Lucas 15:15, que fue y se arrimó. Aquí esta palabra es importante entenderla, porque no es que llegó y repartió sus currículums y se peleaban por contratarlo. Tuvo que arrimarse. La palabra arrimar, colao, es pegarse a la fuerza, algo que se pega fuertemente. O sea, vemos que quizás estuvo buscando trabajo, ayuda, y al primero que le vio la oportunidad se le pegó, dijo, ayúdame, en lo que sea hago. Se arrimó. La palabra colao, encolar, pegarse fuertemente, habla del estado de desesperación que tenía este joven. No le quedó de otra que arrimarse como un mendigo, como un pordiosero. Nadie le ayudaba. Da la idea de que anduvo buscando y en la primera oportunidad que le dijeron, ándale por favor, se arrimó. Habla de una necesidad tan extrema que se pierde la vergüenza y aceptas lo que sea porque la necesidad es bárbara y severa. Ahora, aquí entre paréntesis, este joven tenía una fortuna que tardó días en juntarla y la desperdició. ¿Se imaginan cómo estaba cuando andaba ahí malgastando? ¿Rodeado de qué? De amigos. A ver, este es un buen amigo, véngase para acá. ¿Ustedes creen que cuando vino la necesidad no buscó a aquellos a los que benefició con su vida desenfrenada? Y lo más seguro es que lo mandaron a volar. Y la Biblia nos habla de eso, ¿sabían? Dice Proverbios 19:4, las riquezas traen muchos amigos. ¿Cuántos han tenido dinero? Y ahí está la gente a tu alrededor. Pero dice, y cada uno es amigo del hombre que da. No, perdón. Mas el pobre es apartado de su amigo. La versión Dios habla hoy, la puse ahí porque es un poco más clara. Dice, la riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. Dicen que en la necesidad se conoce a los verdaderos amigos. Dice la Biblia que amigo hay más unido que un hermano. Pero aquí vemos que la palabra de Dios nos habla de esa situación. Vean el versículo 6, más adelante dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. ¿Sí o no eso pasa? Vean la versión Dios habla hoy. Al que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. Y yo creo que así le pasó a este hijo menor. Nadie le quiso ayudar, ni a aquellos que seguramente en la parranda yo invito y yo pago. Y qué triste que hasta en la familia pasa, ¿no? Los fifís. Ahora para esa palabra, ¿no? Que se usa los fifís para hablar. Salió ese término de una película. No la inventó nadie en particular, sino que hizo una película de una perrita que era muy fifí. De hecho, así se llamaba, ¿no? Fifí. Bueno, de ahí venía. Bueno, el asunto es que este hijo menor, vean Lucas 15:15, que no le quedó de otra que arrimarse. Hay un dicho muy triste en México que dice,
el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Es un dicho muy triste, pero vemos que se acerca a un ciudadano de aquella provincia y se le pega, o sea, por favor, lo que sea, y ya como para no dejar la cosa, pues órale, vete a apacentar cerdos, el trabajo más sucio y más para un judío. Pero ¿por qué llegó a esta situación? Lucas 15:13, no lo olvidemos, Lucas 15:13, porque desperdició ¿qué? Sus bienes viviendo perdidamente. Y Lucas 15:14, ¿qué hizo con sus bienes? Los malgastó hasta que comenzó a faltarle y llegó a un grado de no tener nada y tener que mendigar. Insisto, aquí hay una enseñanza clara ya de que debemos administrar lo que Dios nos da. Ya aquí tenemos ya grandes enseñanzas en estos primeros versículos, porque si no administramos bien, vamos a vivir las consecuencias de esa mala administración. Hay gente que dice, no, yo me agarro de la gracia de Dios, no, Dios no me deja. Dios no te deja, pero Dios da instrucciones. Ahorra, sé fiel, administra. Entonces, ¿hasta dónde llegó este joven? Que lo tenía todo, con su padre lo tenía todo, tenía abundancia. Y dice pues, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El trabajo más indigno. O sea, yo me imagino por la expresión, se arrimó, o sea, no quiere decir que le ofrecieron, ven, queremos que apaciente cerdos, no, se le pegó y ya el otro como para no dejar. Por eso dice, miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente, convenció, tuvo que convencerlo. Yo creo que le rogó, miren, no tengo que comer, me estoy muriendo. Dice, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Aceptó lo que sea. Insisto, hasta aquí la historia podía acabar. Hay una historia, una enseñanza. Seguramente muchos de los que oían la parábola que estaba dando Jesucristo decían, pues sí, tiene lo que se merece. ¿Y tenía lo que se merece? Sí. El pecado tiene sus consecuencias. Sí tenía lo que se merecía. Pero por eso la historia va a ir hacia la misericordia de Dios. Pero este joven estaba pagando lo que merece. A ese grado llegó, miren el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué dice al final? Nadie le daba, o sea, quería comer las algarrobas de los cerdos y decía, no, es para los cerdos. ¿Qué es una algarroba? Dicen los que saben que la algarroba es el fruto del algarrobo. Pero vean lo que dice aquí el diccionario bíblico. Algarroba es una vaina, son frutos en forma de vaina de unos 15 a 30 centímetros de largo y 2 o 3 de ancho. Constituye un alimento de gran valor para caballos, asnos, mulas y cerdos. Y en ocasiones lo consume el hombre que está en situación muy necesitada. La vaina contiene una sustancia dulce parecida al tuétano que sirve para preparar dulces y bebidas. Bueno, entonces vean cuál era la situación de este joven. Estaba de arrimado, deseaba comer lo que estaba comiendo los cerdos, pero no le daban. Cuando en casa de su padre lo tenía, ¿qué? Todo. O sea, este joven no está viviendo un mal gobierno, no está viviendo las consecuencias de que alguien lo transó y lo dejó en la calle. Está viviendo así a causa de ¿qué? De su pecado. Ahora, eso de manera literal, espiritualmente la condición de este hijo menor, de este llamado hijo pródigo,
se refiere a la condición del ser humano sin Cristo. Sin Cristo éramos, y la gente sin Cristo es un mendigo, un pordiosero espiritual. Sin Cristo somos mendigos espirituales. Sin Cristo estaríamos amolados, pobres, perdidos, errantes, porque sin Cristo el pecado nos tiene como a este joven, en la condición más baja. Ahora, que hay gente sin Cristo que se siente que está a todo dar, que no necesita a Dios, que yo no necesito a Dios, les pasó a los de la Odisea, ¿se acuerdan? Estudiamos esos mensajes de Cristo, pero vamos a leer Apocalipsis 3:17. Fíjense, pero tú dices, ¿qué decían aquellos que iban a esa iglesia? Pero en realidad estaban apartados de Dios, comenzando por el pastor. Tú dices, yo soy rico. Apocalipsis 3:17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. ¿Conocen gente así? No, yo no necesito de Dios. Yo me he forjado mi vida, yo he luchado, no creo en Dios, yo estoy bien, no necesito de nada. Y entonces así hay gente, aún dentro de las iglesias, que así se sienten, no, tienen su situación, porque aquí tú dices yo soy rico, me he enriquecido, es porque estaban viendo su situación económica, estaban, digamos, en una abundancia material. Pero ¿cómo los ve Cristo? Que eso es lo importante. Ahí dice el versículo, y no sabes que tú eres, o sea, una cosa lo que tú dices que eres, y otra cosa es lo que Dios dice que eres. Sin Cristo dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es la condición del ser humano sin Cristo. Y debemos entender, cuando vamos a compartir el evangelio, no importa lo que crea esa persona, sepamos que delante de Dios está así. Está, como dice aquí, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra desventurado, talaiporo del griego, significa una persona que está en la miseria. ¿Pero qué? ¿Física o espiritual? Espiritual. Materialmente estaban re bien, pero también dice que era un miserable, eleinos de griego, que significa digno de lástima. Pero también dice que era pobre. Tojos en el griego habla de una gente que no tiene absolutamente nada, un pordiosero espiritual. Pero también dice que estaba, ¿qué? Ciego. Tuflos del griego significa que no ve nada. ¿Físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Tenía la vista nublada, y también dice desnudo. Gumnos significa que no tenía absolutamente nada. Esa es la condición en la que nos encontró Cristo, que no se nos olvide. Y esa es la condición en la que está la gente sin Cristo. Ciega, pobre espiritualmente. ¿Por qué la gente actúa como actúa o cree lo que cree? Porque está ciega. Llevémosle el mensaje del evangelio para que alumbre su entendimiento, si se arrepienten y creen. Entonces, aunque la gente tenga todo lo que dice que necesita, sin Cristo es un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Por eso Cristo dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobres aquí es la misma palabra de Apocalipsis, tojos. ¿Quién es un pobre espiritual en este contexto? Aquel que viene delante de Dios y reconoce, Señor, no tengo nada. No tengo nada, el pecado me ha llevado a lo más bajo, no tengo nada que ofrecerme, me tomo de tu gracia. Esos pobres espirituales son a los que les pertenece, ¿qué? El reino de los cielos. El que reconoce su condición de miseria. Pero a veces le compartimos a la gente y te dice, no, yo estoy bien. No se da cuenta que es pobre, miserable, desventurado, ciego, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, pobre, aquí en Mateo 5:3, en espíritu es aquel que reconoce delante de Dios su verdadera condición. Así venimos a Cristo. Si realmente veniste a Cristo, el Espíritu Santo te mostró tu pecado y en ese momento te das cuenta que pobre, desnudo, miserable y desventurado soy. ¿Quién es el único que puede solucionar esa condición? Cristo. Cristo es el único que nos puede sacar de esa pobreza, de esa mendicidad. Bueno, así estaba la condición de este hijo menor, Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y qué pasó después? Porque hasta aquí, en esta historia, acuérdense quiénes están oyendo la parábola. ¿Por qué surgieron las parábolas? Las tres que vimos de continuo. Porque los fariseos le condenaban, decían, ¿cómo que come con pecadores, con publicanos? Eran unos faltos de misericordia. Hasta aquí en la parábola, yo creo que los fariseos dirían, pues sí, pues ahí está, hubieran dicho, pues tiene lo que se merece, que se condene, no tiene perdón de Dios. Pero la parábola viene hablando de la misericordia de Dios con el pecador arrepentido. Siguientes 3 versículos, dice Lucas 15:17. Quiero que pongan atención y ahí me dejen los versículos al 19. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero que vean estos 3 versículos. Ahorita los vamos a desmenuzar, o por lo menos el 17. Y en 8 días le continuamos. Pero vean los 3 versículos. Una vez entendiendo su condición, empieza a meditar y a planear qué hacer, porque se da cuenta de su condición. Y aquí dice, ¿no? Voy a ir con mi padre, le voy a decir que pequé contra el cielo, contra él. O sea, tiene una muy buena intención. El asunto es que lo que él hace en estos 3 versículos, véanlos bien, no serviría de nada si no sucede lo que dice el versículo 20. ¿Qué ocurrió en el versículo 20? Ya lo estudiaremos. Pero al principio dice, y levantándose, ¿qué dice? Vino a su padre. O sea, en los 3 versículos anteriores, dice lo que va a hacer. Tiene una buena intención, pero si no lo hubiera hecho, con la intención no basta. Si él no hubiera ido, si no se hubiera levantado y venido a su padre a pedirle perdón, por más buenas intenciones que diga, y sí le voy a pedir perdón, y sí voy a decirle, si no se levanta y viene a su padre, todo se hubiera quedado ¿en qué? En buenas intenciones. Hay un dicho aquí en México también, que de buenas intenciones están llenos los panteones. Pero hay otro dicho que también dice, de buenas intenciones está lleno el infierno. La intención no basta. Mucha gente le comparte el evangelio, sí es cierto, tienes razón. Mira, necesitas, sí, soy pecador. Mira, arrepiéntete, cree en Jesucristo. Sí, es cierto, y te aceptan todo. Pero no se arrepienten y vienen a Cristo. A todos dicen que sí, pero nunca hay un arrepentimiento. Todo se queda en intenciones y la intención no basta. Cuando Cristo le dice a Pedro, ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. No, ¿cómo crees? O sea, su intención no era negarlo. ¿Y qué pasó? Lo negó. Pero también como cristianos, a veces vienes a la iglesia, el mensaje
de la palabra de Dios toca áreas de tu vida y a lo mejor dices, no, ahora sí ya voy a orar. Mañana me levanto temprano a orar. Tienes la intención. O dices, no, ya desde mañana, Biblia todos los días. O ahora sí, a lo mejor una esposa dice, ahora sí me voy a sujetar a mi marido. O a lo mejor un esposo dice, ahora sí la voy a tratar como a vaso frágil. O a lo mejor algún hijo aquí dice, ahora sí voy a ser obediente a mi papá, a mi mamá. O a lo mejor alguien aquí dice, ahora sí voy a ser fiel con Dios y voy a buscar su rostro. O a lo mejor lo que sea. Pero si se queda en intenciones, ¿de qué sirve? Llega el lunes y a lo mejor si oraste un poquito, a lo mejor si medio te sujetaste al marido, ahí mejor medio trataste bien a la esposa, y el martes, el miércoles, la intención no basta. Pero por ahí se empieza. El asunto es que hay que llevar la intención a la acción, ¿no? Aquí en México sí, somos conocidos a nivel mundial porque tenemos no, ahora sí mañana, y ahora sí vas, y mañana, ahora te lo prometo, y Dios, y mañana le preguntas, no, mañana, ya le preguntas mañana, y ahora sí mañana. Pero bueno, por ahí comienza, por la intención, pero que si no es llevada a la acción, no sirve de nada. Por más buena intención que tenga yo de orar, si no oro, no me sirve de nada. Por más buena intención que diga, no, ahora sí voy a leer la Biblia y me voy a aventar, este mes voy a leer el Evangelio de Juan y lo voy a escudriñar y lo voy a meditar, si se queda en intención. No, ahora sí, papá, mamá, mañana van a ver, voy a ser un hijo obediente. Ahora sí me voy a congregar, dicen, ahora sí ya el domingo voy a llegar puntualito, 10:30, no voy a faltar porque la Biblia dice. Pero bueno, por ahí se comienza la intención, pero que no se quede en intención, ¿no? Dice Lucas 15:17, hay una palabra clave aquí, y volviendo en sí. Cuando llega a la condición más baja, dice que volvió en sí. Volver en sí es que a causa del pecado nos alejamos de la realidad. Volver en sí es darme cuenta de lo mal que estoy. Volver en sí. Porque mis hermanos, el pecado nos hace no ver las cosas como realmente son. Pero cuando alguien vuelve en sí, comienza a ver las cosas como realmente son. Dicho de otra manera, no hay peor ceguera que la ceguera espiritual. El pecado nos trae hace que nuestro entendimiento se entenebrezca, se oscurezca. Y no ves las cosas bien. En cambio, cuando vuelves en sí, dices, ¡ay, qué mal andaba! Este joven volvió en sí, porque el pecado lo tenía enceguecido. Hay un relato, no lo voy a leer ahorita, pero de Juan 9:35 bueno, de hecho un poco antes, Jesucristo sana a un ciego. Y los fariseos empiezan a cuestionar y a ver. El caso que si ustedes leen todo Juan 9, se darán cuenta que Cristo les dice a los fariseos que los verdaderamente ciegos eran ellos. No hay nada peor, repito, que la ceguera espiritual. Y eso hace el pecado. Estamos fuera de sí. Aún como cristianos, nuestro entendimiento se puede entenebrecer a causa del pecado. A causa del pecado muchos dirán, ay, ¿para qué me congrego? Pues desde acá de casita es lo mismo, ¿no? Se les olvida, porque el entendimiento se empieza a entenebrecer, se les olvida que el Salmo 133, 1, 2, 3 dice que es delicioso y bueno habitar los hermanos juntos en armonía, que ahí envía a Dios ¿qué? Bendición y vida eterna. Necesitamos volver en sí. El pecado, mis hermanos, nos hace salir de sí. Y así Lucas 15:17, este joven comenzó a ver las cosas como realmente eran. Pero ¿qué pasa cuando estamos fuera de sí? Cuando el pecado entenebrece nuestro entendimiento.
comenzamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando alguien está en pecado, por eso está la gente del mundo como está. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Que la gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice Isaías 5:20, comienza con un ay de dolor extremo. Ay de los que, ¿qué? A lo malo, Isaías 5:20. A ver si lo... Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿No es lo que estamos viviendo en esta época? La gente dice, oye, qué bien, un hombre se casó con otro hombre. Oye, está bien, si se quieren. No, hombre, qué bueno. ¿Qué pasó con esas personas? Tienen el entendimiento enceguecido. Una vez vi un reportaje de una mujer que está en un como debate. Ella había abortado, narra que abortó a su hijo y una de ellas dice, oye, felicidades, qué valiente mujer. O sea, asesinó a su hijo en el vientre de ella y le dicen felicidades, qué valiente, valiente asesinar a un ser vivo, inocente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es lo que estamos viviendo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno. Estaba yo buscando un gráfico, le decía a Carlos, pero no lo encontré, donde están en una escuela presentándose los jóvenes, un primer día de clases. Entonces le dice la maestra, a ver, preséntese su nombre y algo que les caracterice. Entonces levanta una mujer y dice, yo me llamo fulanita y soy lesbiana. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! ¡Qué valiente! Luego se paró un cuate así medio raro, ¿no? Pues yo me llamo fulano y creo en la reencarnación y creo que yo venía de una langosta. Pero aquí estoy, no hombre, bravo. Y luego se levantó un joven, yo soy fulano y soy cristiano. ¡Sáquenlo fuera! Eso está pasando. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno malo. Y como cristianos, si no estamos en la palabra, en la oración, si hay pecado sin confesar, nuestro entendimiento se puede entenebrecer. Fíjense lo que le dijo Pablo a los de Éfeso, que es un mandato para ti y para mí. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense, esto es para nosotros, para la iglesia, que ya no anden como los otros gentiles que andan como en la vanidad de su mente, en la vaciedad significa, su mente es vacía e inútil. ¿En qué piensa la gente de este mundo? En vanidades. Están más preocupados si Shakira ya se divorció de Piqué que de llevarle el evangelio al vecino. ¿Sí o no? No, ¿y qué pasará con Shakira? Es que no, el Piqué. ¿No? ¿Sí o no? Entonces dice, ya no anden así como los otros gentiles. Vean la versión Dios habla hoy, dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan como los demás paganos, los cuales viven con sus criterios, ¿qué? Equivocados. ¿Por qué la gente tiene criterios equivocados, formas de pensar equivocadas, decisiones equivocadas? Porque andan en la vanidad de su mente, no en la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan guiándose por su mente, por su inteligencia, por sus sentimientos. El verdadero cristiano vive por fe y por fe en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice y enseña que hagamos. Cuando veamos el tema de la familia, vamos a recordar claramente cuál es el diseño de Dios de la familia, que al día de hoy parece totalmente contrario a lo que ya se enseña desde las escuelas, desde la primaria. Pero bueno, después de decirles Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, vean el 18. Teniendo, dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido.
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero aquí lo que quería llamar la atención, ¿entendimiento qué? Entenebrecido. La palabra entenebrecido, escotizo, significa oscurecido, en tinieblas, en total oscuridad. Así está la gente sin Cristo, pero así podemos estar cuando andamos en la vanidad de nuestra mente. Jóvenes cristianos o cristianos en general que no andan en la palabra, al rato tienen el entendimiento oscurecido. Ay, ¿qué tiene de malo? Pues, ¿por qué hay iglesias que hoy están aprobando matrimonios homosexuales, el lesbianismo, etcétera, etcétera? ¿Por qué tienen el entendimiento cómo? Entenebrecido. Pero miren, aquí en Lucas 15, 17, gloria a Dios que este joven comenzó bien una vez que cayó lo más bajo. Volvió en sí. Volvió en sí, volvió a la realidad de lo que realmente estaba bien y de lo que estaba mal. Y quizás alguien que nos escucha esta mañana necesitas volver en sí. Te has alejado, te has apartado de Dios, vuelve en sí. Y si no conoces a Cristo, necesitas venir a Cristo. Y vamos a hablar, esta parábola habla de la misericordia de Dios con el pecador arrepentido. Insisto, este joven, los fariseos ya lo hubieran crucificado, ya hubieran dicho, este ya no tiene perdón de Dios, pero volvió en sí, volvió en sí. Ahora vean lo que dice, volviendo en sí, dijo, comenzó a ver la realidad que ya conocía, pero que se le había olvidado. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y qué dice? Y yo aquí perezco de hambre. Entre paréntesis, aquí se comienza a ver que el padre de este joven era un padre ¿qué? Misericordioso. Los jornaleros que tenía, los tenía apenas ahí con el mínimo, apenas si les alcanzaba para vivir. Tenían ¿qué? Abundancia de pan. Y estamos hablando de ¿quiénes? De los jornaleros. Estudiamos en otra parábola que los jornaleros es el trabajo para la gente más necesitada, menos preparada. Órale, quiere chambear al campo a quitar la mala hierba, a los trabajos más pesados. O sea, no está diciendo cuántos administradores de las empresas de mi padre ganan un buen. No, los jornaleros de la casa de su papá, ¿cómo vivían? Bien. Por cierto, entre paréntesis del paréntesis anterior, quien tenga un empleado debe ser justo, debe pagar lo justo, debe dar las prestaciones de ley, debe darle lo que es justo. En el mundo se estila, yo conozco de eso, yo trabajé en un banco muchos años, sé cómo se manejan muchas empresas. Hagan de cuenta que un trabajador, y conozco gente así, le dicen, mira, te voy a pagar 8,000, pero 4,000 va a ser por nómina para pagar el IMSS y 4 por fuera. Porque ¿qué quiere hacer ese patrón? Pagar menos impuestos, menos Infonavit, porque la carga social es fuerte. Entonces, no les pagan lo que es justo. Pero allá el mundo, como cristiano, si un día tienes empleados o los tienes, paga lo que es justo. Sus prestaciones, no puede haber cristianos que no den las prestaciones mínimas de ley. En fin, dice Colosenses 4:1, amos a hacer lo que es justo y recto. ¿Con quién? Con vuestros siervos. El símil en nuestra época, bueno, los que tengan empleados, hagan lo que es justo y recto, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, Lucas 15, 17, para irnos sobre el final, dice que él empieza a meditar, el joven, ya vuelve en sí, dice, oye, un jornalero está mejor que yo. Un jornalero en casa de mi padre incluso tiene abundancia de pan. La versión Dios habla hoy dice, o la nueva traducción viviente, perdón, dice, cuando finalmente entró en razón,
¿Se fijan? Volvió en sí, entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Pero ahí comenzó el camino a que gozara de la misericordia de su Padre. Todo comienza con una intención, pero no debe quedarse en intención, porque dice el versículo 18 y 19, todavía está en intención, me levantaré, no se había levantado, e iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él sabía que esos jornaleros estaban muchísimo mejor que él, y él estaba como estaba por su pecado. ¿Qué podemos ver en estos dos versículos? Ya lo veremos, si Dios permite, en 8 días. Hay más de esta parábola y apenas estamos con el hijo menor, porque también viene el hijo mayor. Pero yo quisiera que reflexionáramos en lo que hemos visto hasta ahora, lo que vimos hoy. Y quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, ¿sí? Meditemos. ¿No será que de pronto, a causa de apartarte de Dios, de la oración, no estás viendo las cosas como realmente son delante de Dios? ¿No será que Dios, aun como cristiano, te está llamando a volver en sí, a que te des cuenta de que estás haciendo las cosas mal delante de Dios? Cada uno meditemos. Quizás haya alguien que nos esté escuchando o que vea esta enseñanza y que sientes que estás muy bien, no te falta comida, tienes un buen trabajo, tienes un buen empleo, tienes tu casita, tu coche, te sientes exitoso, pero no tienes a Cristo. La Biblia dice que eres un pobre, desventurado, ciego, miserable, sin Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. La única manera que salgas de esa miseria espiritual que te va a llevar al infierno es Jesucristo, que murió en una cruz, derramó su sangre por tus pecados y dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay otra manera. De otra manera quedarás en una mendicidad espiritual que te conducirá necesariamente al infierno eternamente. Pero ya veremos en 8 días, mis hermanos, la misericordia de Dios con el pecador arrepentido. Pero aquí meditemos y reflexionemos. Las decisiones que tomamos, sabemos que las estamos haciendo en la voluntad de Dios. Estamos viendo las cosas con los ojos de Dios, con la dirección de Dios. Si de repente el pecado te ha hecho apartarte, vuelve en sí. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque esta parábola habla de tu misericordia. Y así como este joven que si no fuera por tu misericordia ya no tendría más alguna salida más que morir y perderse eternamente. Pero gracias porque conocemos ya la parábola y la estudiaremos más en 8 días. Pero gracias porque eres un Dios de misericordia. Porque como dice la palabra de Dios, si no fuera por tu misericordia ya hubiéramos sido consumidos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? Dale gracias ahí en tu lugar, dale gracias. La misericordia de Dios se manifiesta todos los días. Sí, la salvación, lo más grandioso, entregó a su Hijo Jesucristo, pero cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Padre Celestial. Tu misericordia se mostró al salvarnos estando perdidos, pero se muestra cada día desde que nos levantamos, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Te damos honra y gloria
por tu gracia y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.